Bienvenidos a Más que Números, un podcast tributario conmigo, con Jorge Rock, donde estaremos analizando temas laborales, societarios, financieros, fiscalidad local, fiscalidad internacional y muchos otros temas del acontecer nacional, donde estaremos invitando a expertos especializados en la materia. Así que arrancamos. Y el día de hoy estaremos analizando el proceso de determinación tributaria. Para ello, me honro presentar a la doctora Dayuma Serrano. Es un gusto tenerla aquí presente en este podcast tributario. Eh, Dayuma, yo sé que usted es abogada de los tribunales, experta tributaria, es funcionaria también del Servicio de Rentas Internas y directora de una importante firma. Por favor, bienvenida. Muchas gracias, Jorgito. Sí, ahorita me encuentro trabajando en Isurieta Moraba Abogados. Excelente, excelente. Dayuma, referente al proceso de determinación tributaria, ¿qué se entiende por determinación tributaria? Bueno, la determinación tributaria es un proceso de verificación que hace el SRI ante nuestras obligaciones tributarias, básicamente ante nuestras declaraciones. Ah, perfecto. ¿Y cómo inicia esta determinación tributaria? Porque sabemos que dentro de la determinación, el mismo código tributario, y como abogados saben muy bien, tenemos la determinación practicada por el sujeto pasivo, que es la que se inicia por ahí, la determinación practicada por el sujeto activo y la de modo mixto. Sí, En la que es practicada por el sujeto activo, ¿cómo inicia un proceso de determinación ya planteado? En este caso, por el servicio de rentas internas. sí. Bueno, primero el proceso de determinación tributaria es un proceso totalmente reglado. Entonces, todo lo que concierne a este proceso va a estar establecido en ley, en reglamento. Por un lado, inicia con una orden de determinaciones, es el documento formal, y si estamos hablando de la liquidación de pago, inicia con una comunicación de diferencias. Por medio de esos dos documentos, le hacen conocer al contribuyente que va a iniciar a un proceso de revisión de su obligación tributaria. Entonces podemos decir, queridos amigos que nos están viendo allí, que la determinación tributaria es un proceso de revisión que puede empezar con el propio contribuyente. De hecho, así empieza por el propio contribuyente, que es la autodeterminación. Y cuando yo no me autodetermino de forma correcta, ahí vienen las cruduras. Y entro el SRI. Sí. Ahí es de fisco, ¿verdad? A determinar con esos impuestos, a ver si es que existen diferencias, de ser el caso, y el contribuyente pueda justificar. Entonces, sabemos que un proceso de revisión inicia. Pues la otra vez conversando con usted me mencionaba que hay procesos de auditoría y hay esos procesos como esas mini auditorías como las Sí. centralizadas, ¿verdad? Esa diferencia. Bueno, el proceso de las determinaciones que tienen como dos, digamos que es un macro y un chiquito. Ya. Ya, el chiquito es la liquidación de pago, el proceso de determinación que culmina con una liquidación de pago, y el macro ya es el que termina con un acta de determinación. La diferencia de los dos está en que en la liquidación de pago vamos a tener diferencias ya establecidas. Yo voy a saber como contribuyente de qué es lo que me estoy defendiendo, digamos así. Y en el acta de determinación es básicamente una revisión de toda mi declaración. Es una radiografía completa de la empresa. Si el fisco viene a revisar que no solamente ingresos, no solamente costos y gastos, sino también la cifra del impuesto a la renta. Todo entra en el proceso de... Y el proceso de revisión empieza con la orden de... con la orden de determinación y termina con el acta de determinación. es la acta de determinación, así como lo pudieron escuchar, queridos colegas. Entonces, usted está pasando por un proceso de revisión, yo no lo viera, hay que hacer las cosas correctas. Empieza con este proceso de control, empieza con una orden de determinación y termina con una acta de determinación. Y en las líneas de auditoría, esos controles pequeños, esos controles focalizados, ¿cómo empieza el control allí? Con una comunicación de diferencias. En la comunicación de diferencias, el SRI ya les va a decir qué es lo que está revisando, cuál es la diferencia que encontró, básicamente, y sobre esa se presentan las justificaciones. Y eso ya culmina con la liquidación de pago, en la que se confirma la diferencia o se la da de baja. Perfecto, muy bien. Y volviendo nuevamente porque estamos analizando todo el proceso de la determinación tributaria, entonces el día de hoy me llegó a mí. Empecemos por la mini auditoría, una comunicación de diferencias, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo yo tengo de plazos como para que en este caso pues, hacer la declaración sustitutiva, lo que se necesita en esa comunicación, o en su defecto presentar los reparos injustificativos al ente de control? ¿Cuánto tiempo tengo yo como contribuyente desde el momento que me enfrento a un proceso de revisión? Ya, con la liquidación de pago en la comunicación de diferencias nos va a establecer el tiempo de 20 días.
en 20 días o yo realizo los cambios a mi declaración, hago la sustitutiva o presento los justificativos. Dentro de los justificativos puede estar la parte, obviamente, la parte contable o sustento en parte jurídica. ¿Ya? Entonces es un escrito con prueba. Y son 20 días y en el ámbito tributario sabemos que son días, ¿verdad? Quiere decir laborables, ¿verdad? Días al, no cuenta sábado, no cuenta domingo, no cuenta feriados. Y desde el día que yo recibo, desde el día siguiente se ya empezar a contar el día 1. Sí, en el área tributaria las notificaciones, por ejemplo, me llegó ayer, el jueves. Yo como día 1 comienzo a contar el guión. Y ya sabe domingo no puede. Ya no Ahí el segundo día será el lunes. Ajá. Interesante ese contar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante contar? Porque yo tengo el tiempo, plazo máximo de hasta 20 días hábiles, y si pasa el tiempo. Bueno, en la liquidación de pago al menos es muy, digamos que es demasiado grave que te pase el tiempo, porque si pasaron los 20 días y no se respondió, simplemente el Servicio de Rentas Internas va a confirmar las diferencias. Ya, mediante la liquidación de pagos directamente. Básicamente, si el SDI va a verificar a día 20, no se presentó. Día 21 va a pedir una certificación y tal vez ya día 22 está codificado. Se confirma la diferencia. O sea, el tiempo de los plazos hay que respetarlos, queridos colegas. Sí, entonces lo que se va a tratar, presentar la documentación para justificar eso, será el análisis de esa documentación y se emite la resolución. Y la liquidación. ¿Cuánto tiempo entonces tiene la administración tributaria, ¿verdad?, entre que recibe mi documentación y espero yo recibir una respuesta del ente de control, ¿verdad? Porque como no es un proceso de auditoría que se tiene por hasta un año, son procesos ya más focalizados que tienen que darse a la brevedad posible. Más o menos, ¿hay un tiempo en días para que? Específicamente no hay un tiempo que te digan ya se va a emitir la liquidación de pago. Obviamente lo que hace el SRI es siempre emitir la liquidación de pago antes de que caduque la facultad determinadora. ¿Ya? Y lo que suele pasar es que el SRI inicia más o menos, igual puede ser 6 meses a un año antes de que caduque. Y digamos que en ese lapso de tiempo podemos esperar que ya salga. Y en la práctica, ¿usted cómo la ha visto allí? Un mes, a lo mucho, un mes yo he recibido. Sí, hay algunos que son un poquito más grandes que pueden hasta demorarse unos 3 meses, pero si ya presentar la documentación, ya no se espera mucho, porque solo es un análisis bastante prolijo que hace el SRI. No se demora mucho después de una liquidación. El proceso, yo he visto que podría estar ya exagerando unos 4 meses, pero ya es tiempo bastante largo. Y ya dependiendo de lo que se está analizando, entonces de información que está analizando, la diferencia más. Ajá, si es algo, digamos, algo bastante puntual, presentas la documentación, pueden estar analizando una semana más. Sí. Y bueno, entonces, ya tengo la respuesta por parte de la administración tributaria mediante una liquidación de pago, mediante una resolución también. Imaginemos que es una liquidación. Una liquidación de pago por diferencia, diferencia A, B, C. Sí. Y ¿sabe qué? Yo como contribuyente estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tengo entonces allí para poder hacer nuevamente mi declaración sustitutiva? Porque puede ser que fueron 3 diferencias, el fisco me acepta una, las otras 2 no, porque quizás el fisco tenga la razón en este caso, o yo no documenté de manera correcta o de manera jurídica. Entonces tengo 2 diferencias. Y al final digo, sí, estoy de acuerdo con estas 2 diferencias, lo que está en esa liquidación de pago. A lo mucho me puede llamar uno porque justifique bien, las otras 2 el fisco tiene la razón. ¿Qué hago ahí con esa liquidación? Ya, una vez se emite la liquidación de pago, esa deuda que está ahí, a menos que yo impugne sea de manera administrativa o judicial, se va a convertir en una deuda firme. Y antes que se convierta en la deuda firme, me habló usted de la impugnación, que es un derecho que yo tengo, sí, contribuye. ¿Cuánto tiempo entonces tengo yo? Porque también todo se maneja por tiempo. Todo es tiempo. Si yo quiero presentarme reclamación administrativa, ¿cuánto tiempo tengo yo de recibido la liquidación de pagos? 20 días. 20 días nuevamente hábiles. Sí, el día siguiente, ¿verdad? Y para irme a hacer la judicial, 60 días hábiles a partir del día siguiente. Eso ya sí que usted desea irse a la sede de justicia. Al contencioso tributario especificado. Cierto, desde su tributario. ¿Y qué consejo usted da de pronto? ¿Abortar siempre la vía administrativa o definir el caso? Bueno, de manera general yo sí creo que es importante agotar vía administrativa. Aunque no está más obligado, ¿verdad? No se está. Oye, que puede irse directamente sí, debe de ir directo a la sede judicial. a la sede judicial.
Pero bueno, y ya hay casos y casos en los que ya, por ejemplo, si lo que se discute es un criterio, que ya vemos que es un criterio reiterado del SRI, es lo mejor es decir, sí, Está difícil, ¿verdad? sí, lo mejor es la vía judicial. Pero si estamos discutiendo justificaciones, documentos de justificación, y, por ejemplo, en la liquidación de pago no se alcanzó a presentar todo y se tiene ya todos los documentos, es mejor irse a reclamo. Que si yo estaba solicitando al banco un estado de cuenta Sí. bancaria de hace 2 años, ¿verdad? Y eso demora, son procesos que demoran un poquito. O una cuenta del exterior, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Son documentos que se demoran un poquito, pero ya día de hoy tengo, entonces yo me voy mejor por sede administrativa, porque sé que así en la día ya tengo los documentos probatorios y muy posiblemente, probablemente el fisco me va a dar la razón. Sí, pero aquí ya no entra gestión tributaria, aquí entra ya otra. Fue en el área, cuando yo ya no me reclamo. Ahí entra justo el departamento De reclamos. sí, ya, digamos que ya pasa de la sede de gestión y va a reclamo administrativo. Y en reclamo administrativo va a ser otro funcionario el que va a analizar, va a verificar todo. Y digamos que inicia como otro proceso, porque es un proceso, si bien es cierto, se va a basar en la liquidación de pago, pero es un proceso en el que puedes argumentar más, es un proceso que puedes presentar también documentación, entonces tú puedes solventar bastantes cosas de la liquidación en el reclamo administrativo. Y en el reclamo es lo importante. Allí viene con la firma del abogado, ¿verdad? Si yo no puedo presentar un reclamo así de por sí como antes presentaba los justificativos cuando estaban en la comunicación de diferencia. Para el reclamo sí necesito de un estudioso, un abogado en el ámbito clínico, ¿verdad? Sí, justamente en el reclamo administrativo, dentro de los requisitos que se establecen en la ley, está la firma de abogado. Entonces ya tienes que tener un patrocinio. Tú como Sería un abogado exclusivamente especializado en el ámbito tributario, lo mejor, ¿verdad? Lo mejor, porque si cojo un abogado especializado en el ámbito societario, por ejemplo, en el ámbito penal, por ejemplo, ¿verdad? Igual puede firmar, pero porque no sé qué tanto me va a defender. Sí, bueno, eso también es importante que, digamos, que todas las personas entiendan y sepan que el ámbito tributario es un ámbito, en derecho es un ámbito súper especializado, porque el abogado tributario va a tener que entender números. No, contabilidad, por ejemplo, finanzas, economía, Dios bendito, en esa cabecita estaba muchas cosas. Sí, entonces es tan especializado que usualmente son, digamos que todos somos un gremio que nos conocemos bastante, porque Sí. no somos muchos. ¿Ya? Unos pocos. Sí. Yo soy un organic thing. Y justamente es eso, como es un ámbito tan especializado, es un ámbito difícil, digamos, en la parte del derecho, es muy recomendable que se utilice un abogado tributario, porque va a entender no solo cómo funciona el servicio de rentas internas, sino que va a entender ya cómo funciona la defensa de una glosa o la defensa de una diferencia. Ya no es lo mismo que yo argumente sin presentar pruebas. Eso no, si yo no presento documentos aquí específicamente en el ámbito administrativo, pues no va a servir de nada. Y no es lo mismo que yo como contador puedo conocer todo el proceso, pero no es lo mismo que un abogado que sabe argumentar, ¿verdad? Porque se tiene que presentar la documentación con argumentos de hecho y de derecho, ¿verdad? Sí. Y puede ser que yo como contador siempre sacatele a sus zapatos. Eso es lo que le recomiendo a mis queridos colegas, contadores y empresarios, ¿verdad? Si usted está pasando un proceso de determinación, acuda a un abogado para que le pueda guiar en todo este proceso, que no es nada del otro mundo, pero sí se necesita de un estudioso en la materia para que nos pueda guiar y para que más que nada le pueda a usted, como contribuyente, poder defender en este caso si usted tiene la razón y en todo caso no, pues sin embargo guiar, ¿verdad? Porque estamos a una línea también de lo que es el tema del delito tributario, ¿verdad? Porque a veces yo he visto que llegan al tema de no solamente el contencioso tributario, sea administrativo y contencioso tributario, sino que también ya pasa al tema penal. Claro, sí, el tema tributario es que cuando por ejemplo, una acción puede dar pie a un delito penal, ya. Y Con una omisión de ingresos. como una omisión de ingresos, o como las retenciones, la parte de la Retenciones, un impuesto retenido y no pagado de vuelto en el tiempo oportuno. Entonces, eso también ya prácticamente se configura en un delito tributario, que son una de las 18, 20 tipologías de delito tributario. Ajá. Y
Y además, si vamos a la parte penal, necesitan también abogado especialista. En el ámbito penal tributario, ¿verdad? Sí, y esa es otra rama totalmente, digamos que un abogado tributario sí puede tener conocimientos de penal, pero penal tributario también es otro. Otra especialidad. Otro especial. Sin duda alguna. Entonces, el trámite, continuamos con el proceso, ¿verdad? Ya hizo un reclamo porque no estoy de acuerdo con determinadas diferencias, se va al departamento de reclamos. He escuchado algo que en ese departamento se puede dar el tema de la determinación complementaria. Sí, básicamente la determinación complementaria es que el SDI verificó que existían hechos o digamos que existió un algo que le da pie a abrir la determinación, ¿ya? Por ejemplo, una liquidación de pago, como ya habíamos dicho, es súper focalizada, ¿ya? Y yo presento documentos de justificación para el reclamo. Yo digo, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, voy al reclamo. Y esos documentos dan pie a que el SDI abra una determinación complementaria. ¿Ya? Y en la determinación complementaria, obviamente, ahí me van a analizar total. No, ¿verdad? Por ejemplo, yo pasé, cuando digo yo, hablo de manera hipotética, ¿verdad? Pasé por un proceso de comunicación de diferencia por un tema de ingreso, una diferencia de ingreso, ¿verdad? Entonces, la administración tributaria me establece estas diferencias en ingresos, más los intereses respectivos, etcétera. Pero yo no estoy de acuerdo porque en ese proceso no me tomaron en cuenta los gastos o las retenciones, por ejemplo. Si así como el mismo error llevó a este contribuyente a omitir ingresos, ese mismo error llevó al contribuyente a no registrar las retenciones, porque cuando yo vendo, se generan ingresos y también tengo retenciones que mis clientes me realizan. Entonces, si me toman en cuenta los ingresos, también que se tomen en cuenta las retenciones. Creo que sí, como es una comunicación diferente, muy focalizada, se basaron en ingresos. Estoy de acuerdo con mis ingresos, con esa diferencia, pero por favor, o sea, que también se tomen en cuenta las retenciones. Entonces, allí está un reclamo. El departamento de cargos podría abrir aquí, en este caso, una determinación complementaria, porque dice, a ver, la comunicación de diferencias nace de ingresos. Sí, si bien es cierto, hay otros, como por ejemplo, la retención, otros puntos adicionales que van a ser del ingreso, van a abrir una determinación complementaria y ahora sí van a revisar todo. Oh, sí, justamente, por ejemplo, cuando estamos en el reclamo administrativo, Aunque no siempre es así, ¿verdad? El reclamo puede ser que eso no resuelve el reclamo. me resuelve el reclamo y listo. No es que siempre se va a abrir una determinación complementaria, ¿verdad? No, o sea, el reclamo administrativo hay que entenderle que ahí lo que se ejerce es la facultad resolutiva del SDI. Entonces, el SDI en un reclamo, si yo le pido que me considere, por ejemplo, le hago atenciones o que me considere gastos, eso no se puede hacer en facultad resolutiva. Eso se tiene que hacer en facultad determinadora. Otra de las facultades de la Administración Sí, y Tributaria. por eso hay que abrir digamos, una detección complementaria, porque no se puede mezclar. Si se mezclan facultades, se anula el acto. Entonces, lo que hace el SRI en ese punto es abrir una determinación complementaria. Pero, digamos que no hay ninguna razón para que se abra, pues se continúa con el reclamo administrativo y nada más. Ya, y se termina el reclamo, se emite la resolución y no se abrió. La determinación complementaria. Y si es que se abre la determinación complementaria, en esa misma resolución resuelve lo que pasó con la determinación complementaria. La que va a haber dos resoluciones o dos documentos oficiales de parte de la Administración Tributaria. No, el acta de determinación complementaria va dentro de la resolución de reclamos y digamos que el reclamo se pone en un stand-by hasta que salga, o sea, hasta que se dé todo el proceso determinativo. Y una vez ya recibo entonces el acta de resolución. Sí, y ahí nuevamente, qué sé yo, si en este caso yo como contribuyente puse el reclamo, estoy de acuerdo con ese reclamo, ¿cuánto tiempo tengo yo como para poder hacer una vez que tenga la resolución de parte del departamento de reclamos? En el caso de que esté de acuerdo. Ya, bueno, aquí hay que considerar que si yo estoy de acuerdo, una vez que me emiten la resolución, yo ya voy a tener una deuda, ¿ya? Y voy a proceder al pago. Si no estoy de acuerdo y me quiero ir en impugnación, pues ahí espero. No, bueno, no espero, tengo los 60 días Hasta 60 días para irme a la sede judicial. a la sede judicial. Y ahí es otro proceso. Otro ¿Verdad? Sí, y eso ya es un proceso que está más o menos de entre 4 y 5 años llegando hasta la Corte Nacional. A la Corte Nacional de Justicia. Aunque también podría ir a la Corte Constitucional, pero cuando el contribuyente así lo considere que se han vulnerado derechos. Claro, un derecho constitucional. Oiga, es bastante complejo.
aquí es todo un entramado de proceso. Por eso es importante tomar un abogado especializado exclusivamente en el ámbito en la libertad. Y Dayumi, ¿cómo te podemos contactar? Porque van a haber mucha gente y dice, a ver, yo quiero que esa abogada me pueda asesorar, patrocinar en un proceso de determinación. O, por ejemplo, consulta, ¿cómo podemos contactar? ¿Quién es Dayumi Celar? Soltera, casada, ni una de estas. No, no, eso no me dice, no está. Sí, pero ¿cómo podemos contactar? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales con mi nombre, Dayuma Serrano. La que usualmente manejo más es LinkedIn. Y bueno, pueden contactar al correo que es dayuma.serrano@gmail.com. Ahí me pueden. Dayuma.serrano con ese Ajá, @gmail. @gmail.com. Perfecto, vea. Pero no para hacer. No está buscando nada. Está comprometido. No, no, tampoco estamos. No, no, Bueno, ahora sí, ya probamos. soy soltera y feliz. Ya ni perdí. Si te casado también dice. Nayuma, bueno, ya terminamos el tema de la comunicación de diferencias, pero vamos a hablar ahora de la parte más, un poquito más, como solo me mencionaba, ¿verdad? Sí, De la determinación tributaria, pero la que es de la auditoría tributaria, que empieza con una orden de determinación, ¿verdad? Sí, recibo entonces yo nuevamente, para seguir este proceso, esta línea de tiempo, recibo entonces yo una orden de determinación. ¿Qué pasa? ¿Y qué tengo que hacer yo como contribuyente? Bueno, a ver, primero cuando se recibe una orden de determinación, esto está a cargo del Departamento de Auditoría, Auditoría. ya. Ahí va a estar una persona que es un auditor que analiza la declaración, digámoslo así. Y en el proceso de auditoría lo que me va a llegar es la orden de determinación. Me van a dar 20 días para que se presente, digamos, la primera solicitud. Van a ser 20 días para que se dé la primera solicitud de información. O requerimiento de información, podría ser que allí resido, ¿verdad? Y básicamente la orden lo que me dice es, ¿sabe qué, señor contribuyente? El SRI va a comenzar va a iniciar el proceso de análisis de esta declaración por este A. No me va a decir qué me va a analizar, solo me dice, voy a analizar. Dios. Sí, me dice, ¿verdad? Lo que le va a analizar, básicamente, sí. Pero más o menos hay pistas, más o menos, porque defendiendo conforme a los requerimientos de Claro. que se van dando, uno ya va viendo, ¿verdad? Sí, Que es hacia dónde va enfocado más que nada la auditoría tributaria. sí, justamente, una vez que ya comienzan las solicitudes de información, ya podemos saber Ya. más o menos para qué lado está encaminada. Ah, perfecto, ¿verdad? Pero yo mira, tengo que hacer mención aquí, mis amigos, este podcast, más que el número con Jorge Ron, que a mí usted engalana. Diego, Muchas gracias. tengo que hacer mención, ¿no? Tenemos como auspiciantes que han hecho posible este podcast tributario a Perseo, el sistema contable líder a nivel nacional, el aliado del contador ecuatoriano, porque con Perseo podemos tener las cuentas claras, porque así es, ¿verdad? Sí, bien, muy importante tener un sistema contable que sea confiable, fiable y que nos presente todos los documentos. Y con Perseo es posible. Muy bien, y regresamos entonces de Luma bien. Entonces hay el requerimiento de información, empiezo a presentar documentación a la administración tributaria. ¿Cuánto tiempo tiene plazo la administración tributaria, contarlo desde la orden de determinación más o menos? Un año. Un año, ¿verdad? Sí, o sea, igual siempre se va a tener que considerar El tema de la el tema de la caducidad, cosas, ¿verdad? Porque se pueden tener mucho más allá si es que hay más tiempo caducidad. de la caducidad, ¿verdad? Sí, pero usualmente es un año. Desde que se notifica la orden es un año que va a durar todo el proceso determinativo. Y terminan con, Un acta de determinación. y previa al acta de determinación hay un acta. El acta borrador. El acta borrador. ¿Qué es esa acta borrador? Que es previo al acta de determinación. Porque dice borrador es como que algo se puede borrar, volver a agregar. O sea, ¿cómo deberíamos entender nosotros como contables sin palabras sencillas? Básicamente es un documento en el que el SRI me dice, esto es lo que yo le estoy determinando. Si usted quiere ahorita, puede pagar y no le cobro recargo. O puede seguir y me va a presentar más documentos. ¿Cuántos días te lo de 20. 20 días, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer. Es como que, mire, esto es lo que me está saliendo. Si usted quiere, vale. O si usted quiere, deme más documentos porque esto es lo que yo estoy viendo de los documentos que me ha presentado. Como por ejemplo, que si yo estamos en el acta borrador, se lo cita al contribuyente. Se lo cita al contribuyente, se da lectura al acta borrador y dice que, señor, en referente a los costos y los gastos, vemos honorarios por servicios profesionales no bancarizados. Sí.
con los servicios profesionales superiores a $500, estamos obligados a establecer el sistema financiero. Y la empresa no logró sustentar la bancarización. Entonces, para el fisco, esto es gasto no deducible porque está actuando en derecho, porque así lo menciona la norma tributaria. Yo tengo 20 días. Puede ser que ya honestamente que esos 20 días ya mi banco me entregue el estado de cuenta, que es donde sigue de muestra fiscal con documentos probatorios que en realidad se cumplió con la bancarización, se utilizó el sistema financiero. Sí. Entonces ya en esos 20 días usted dice, no, ya tengo los documentos, ya está bancarizado, tenga servicio de remittance. Y se espera que en el acta de determinación ya se dé de baja esa glosa. Interesante. Y ahí las otras no sé qué si yo continuará, ¿verdad? En esos los documentos que no justifique. Sí. Y si aún así, bueno, ya tengo el acta de determinación y yo como contribuyente sabe que fueron 4 glosas, una no le da de baja, pues el acta borrador, las otras 3 se mantienen. ¿De qué opciones tengo yo como contribuyente todavía? Igual, la opción siempre está ir por la etapa administrativa todavía, que es reclamo administrativo o irse a la etapa judicial. Volvemos a lo mismo que la comunicación de diferencia. Y tengo 20 días para la parte de impugnación, o sea, el reclamo, y 60 días para ser judicial. Sí. ¿Verdad? Quiero hacer también otra mención porque este podcast, más que números con Jorge Ron en el ámbito tributario, es posible gracias a nuestros amigos de Tipio, dedicada a la distribución y venta de una amplia variedad de accesorios para celulares y de computación. Es una marca certificada con una garantía de 1 año en todos sus productos. Ya sabe, vea, como para que si se te va la señal con Lidio, eso no ocurrirá jamás. El ladrillo también para el contador en la parte tecnológica. Sí, la Yuma, y regresando al proceso de determinación. Sí, al proceso de determinación. ¿Qué sugerencia usted contaría, en mi caso, a ti como contador, ¿verdad? Y a los empresarios que nos están viendo también en este podcast? ¿Qué sugerencia usted nos da referente, por ejemplo, a cumplir siempre la norma tributaria? No esperar, ¿verdad? Que haya un proceso de determinación por parte del fisco. ¿Qué sugerencia nos dará nosotros también como para brindarnos y saber que estamos haciendo las cosas como se debe? Sí, bueno, digamos que en palabras fáciles siempre es mejor curarse en sal, porque entrar a un proceso de determinación es un proceso que les va a tomar tiempo, es un proceso que es costoso. Y también en la salud de uno, también se debería de gastarla, porque la preocupación va a estar ahí. Claro, sí, es un proceso desgastante, como bien lo dices, Joaquito. Entonces, sí, siempre es necesario, o sea, cumplamos con las normativas tributarias, cumplamos bien con nuestras obligaciones, porque ya les digo, entraron en un proceso de determinación, es un proceso bastante serio. De ahí pueden salir responsabilidades penales, de ahí pueden salir valores que pueden incluso llevar a la quiebra a negocios. Entonces, es muy importante que se cumpla ya con todas las obligaciones desde la declaración para no tener que llegar hasta una etapa de determinación. ¿Y hay algún tema preventivo de pronto que ustedes como abogados nos podrían ayudar a nosotros como contadores y a los empresarios? Sí, hay temas ya, ahorita ya se habla de compliance tributario. ¿Qué es ese compliance tributario? Básicamente se hace como una radiografía o un análisis de todo lo que hace la empresa en el ámbito tributario. Se lanza riesgos y se establece cómo se puede cambiar, cómo se puede mejorar y con eso digamos que se entendería que está todo ok en la empresa. Sí, se mitiga el riesgo siempre, bueno, contablemente en la parte de sintónica, el riesgo siempre existe, pero lo que se puede es mitigar el riesgo, ¿verdad? Y tener esa certeza también que de lo que la empresa no es ese ánimo, ¿verdad? De evadir o de eludir impuestos, sino que más bien es el ánimo de cumplir la norma tributaria. Sí, e incluso con el compliance lo que te da es muchas veces hay gente que no se da cuenta que tiene acceso a algunos beneficios que te da la normativa y eso también te permite compliance. Te da como todo el espectro de lo que es tus obligaciones tributarias y también los beneficios que te pone la norma. Vaya, esto está muy interesante. Voy a tomar un poquito de agua. Perfecto. La luma, mira, de tiempo se nos ha agotado y sí necesitamos, pero o sea, ya hay mucha información todavía que abordar, pero yo me voy tranquilo con este podcast tributario. ¿Por qué? Porque se han analizado, gracias a usted, ¿verdad? Varios puntos que tenemos que tomar en cuenta y en consideración. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado a la parte final. Esto ha sido Más que Número con Jorge Roth y en esta ocasión con mi querida doctora abogada Yuma Seda. Muchas gracias, Joaquín, en verdad, muchas gracias por invitar. Pasen bien, hasta pronto.